Comunicación con la señorita Patricia Rey, vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Bayón. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, comentar esta situación que se está viviendo, finalmente llegar, bueno, no sé si decirlo así, al extremo de solicitar al Ejecutivo que finalmente no observe la ley que se está o que se ha aprobado en el Congreso de la República respecto pues a una situación que podría poner en riesgo, como se ha señalado, la educación en el enfoque de género. ¿Qué comentario tiene al respecto usted? ¿Por qué esta demora, considera usted? Lo que estamos esperando es justamente que el Ejecutivo observe esta ley, el proyecto de ley 904, que realmente implica un retroceso con respecto a la posibilidad de materializar y concretar y lograr los propósitos del proyecto educativo nacional. Déjeme remontarme un poquito hacia atrás. Durante un proceso de casi 3 años, el Consejo Nacional de Educación movilizó a importantes contingentes ciudadanos, más de 200.000 personas participaron en un proceso de construcción de una visión de largo plazo y de unos propósitos hacia los cuales debería encaminarse la educación nacional, ¿no? Tienen que ver con la construcción de una sociedad de ciudadanos, donde todos nos podemos desarrollar y prosperar, donde ejercemos nuestra libertad, nuestros derechos y tenemos las capacidades para ejercerlos, además de conocerlos, y desarrollar nuestros propios proyectos, ¿no? Una sociedad democrática que respeta la diversidad, que es igualitaria, que es inclusiva y que es próspera. Este proyecto de ley que usted ha puesto sobre la mesa, como otros que se han estado en proceso en el Congreso, de la Comisión de Educación del Congreso, ponen en entredicho la posibilidad de alcanzar en un plazo todo el tiempo, pero digamos en el plazo que nos hemos propuesto, que en 15 años podemos acercarnos a esta visión. No va a ser posible, si es que estos prosperan, tener una vida ciudadana plena, ni tener una sociedad inclusiva y equitativa, con bienestar socioemocional y con bienestar material, gracias a que somos más productivos. Ahora, entonces estamos muy preocupados por ello. Sí, bueno, sin duda genera preocupación, ¿no? Porque finalmente se trata de hacer más solvente la educación, que tiene que ver, o que tiene una importancia sumamente relevante en la formación de los niños y de las niñas en nuestro país, para que la gente pueda entender de qué se trata este proyecto y ponerlo en fácil, digamos. El proyecto que fue aprobado por el Congreso da la posibilidad de que los padres de familia puedan participar en la elaboración o en la supervisión de los textos escolares para los estudiantes. Esta es más o menos la idea de este proyecto, para que la gente pueda entenderlo. Sí, este proyecto lo que propone es movilizar a los padres de familia y convertirlos en veedores de la elaboración de materiales educativos que participen activamente en ellos. Pero ya existen dispositivos legales que dan espacios pertinentes para esa participación. Ahora, uno se preguntaría... tanto a nivel de las escuelas. Dígame. Sí, señora, sí, señora Rey. Uno se preguntaría, de repente, ¿por qué podría complicarse o por qué no sería lo adecuado que los padres de familia participen de este proceso exactamente, ¿no? Porque básicamente, en apariencia, eso es lo que uno podría decir, ¿no? ¿Qué tanto problema que los padres de familia puedan participar en la elaboración de textos escolares, ¿no? Para tener una idea. Es poco viable en la manera como está elaborado el proyecto de ley. Los padres ya tienen espacios y momentos en los procesos de construcción de los materiales en que son consultados. Pero este proyecto de ley propone que prácticamente cualquier organización de padres pueda imponer su punto de vista y vetar la publicación de ciertos textos con los cuales, por razones religiosas o culturales, tienen alguna discrepancia. Claro. El problema es que no todos los padres van a poder participar en esto y se va a imponer la visión de algunos sectores organizados que tienen posiciones más bien conservadoras, que no, y ahí es donde entra, no es la única cosa que está en juego, donde entra en peligro la posibilidad de continuar con este proceso de desarrollar capacidades para dar educación sexual integral, para prevenir la violencia en las escuelas, para que los niños aprendan a reconocer y respetar su propio cuerpo, a saber lo que es un consentimiento, etcétera. Todo esto se veía amenazado
por si se aprueba esta ley. Aparte de que el Estado tiene la obligación de proveer materiales educativos y esta ley va a complicar tanto el proceso con tantas instancias de consulta que no van a haber materiales. Los niños no van a tener sus cuadernos de trabajo, no van a tener sus textos a tiempo y, digamos, dado que se ha perdido tanto durante esta etapa de pandemia, esto va a complicar aún más la tarea de los docentes, claro, que por supuesto no tienen por qué basarse solamente en los textos, pero que son una gran ayuda generalmente para ya después diversificarlos, adaptarlos a su propio grupo, porque todo grupo de niños necesita tener más que solamente los textos, ¿no? Usted como presidenta... muy valioso y sería penoso que eso sucediera, diga. Usted como vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación, ¿qué le diría a los padres de familia que no tienen clara esta situación o, no sé si decirlo, peligro? Definitivamente si hay una afectación a futuro para los niños y la manera como pueden ver ellos mismos o respetar al otro, a un niño, a una niña, evidentemente es una situación de peligro a futuro. ¿Qué le diría a estos padres respecto a estos discursos que se dan desde algunos sectores conservadores, algunas asociaciones de padres, en fin? De hecho, el propio proyecto señala que estas asociaciones deben estar inscritas en SUNAT, o sea, hay toda una categorización, digamos, y peculiaridades que podrían darle espacio, como usted señala, a estos grupos conservadores. Pero, en fin, ¿qué le diría a estos padres respecto a estos discursos que se dan desde algunos sectores que señalan que más bien se está deformando la educación o el pensamiento de los menores respecto a su propia sexualidad, a cómo deberían verlas o tomar las interrelaciones personales, en fin? Muchos padres están muy conscientes de que, pese a que están a favor de que los niños, sus hijos, tengan información suficiente y conozcan, digamos, y puedan manejar sus emociones, el desarrollo de la pubertad, sus instintos sexuales, etcétera, tienen temor a hacerlo, porque han sido criados en un tiempo en que esto era algo muy reprimido, muy tabú. ¿no? Era tabú, un tema que no se hablaba, y preferirían que fueran los docentes que tienen más herramientas y que tendrían que estar más fuertemente capacitados, porque también muchos de ellos reconocen que no están todavía listos para asumir esta tarea. Pero es más fácil para ellos que para los padres. Los padres tienen un montón de espacios para discutir esto y más bien lo que deberían demandar, siento yo, es primero que deberían participar más cuando están haciendo sus proyectos institucionales, en el inicio de cada año escolar, en las reuniones de las APAFAS, pedir más información y ser ellos mismos formados para poder contestar a preguntas que son difíciles de resolver. No quiero minimizar para nada, no son temas fáciles para los padres para hablarle a sus hijos. Ese reclamo de que los padres somos los únicos que estamos, que tenemos derecho y el deber de enseñar a nuestros hijos, bueno, las cifras que tenemos ahora de feminicidios, de violaciones, de embarazos casi infantiles, en muchos casos ni siquiera adolescentes, solamente dan cuenta y que muchos de ellos han sido generados dentro del hogar. Creo que deberían alertarnos a que no siempre, no todos los hogares están preparados para dar esa formación que sirva para proteger a sus hijos. Estamos hablando de políticas de Estado dentro de lo que debería ser un Estado laico. También ello, ¿no? Con todo el respeto a toda la diversidad de creencias religiosas, tradiciones culturales y enfoques, y reconociendo que también las iglesias tienen derecho a tener espacios de formación, pero no necesariamente tienen que estar esos en la escuela pública, que debería ser, esa es ya una opinión personal mía, debería ser una escuela laica, donde se reconozcan, donde se aprendan, donde se conozcan cuáles son las creencias de otros grupos y se aprenda a convivir en medio de la diferencia y a valorar esas diferencias, a respetarlas, a no discriminar a la gente por sus posiciones. No es el único proyecto que, digamos, está en este momento todavía esperando. Bueno, el de la educación superior, que tiene que ver con la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, también es una cosa que pone en riesgo el logro de algunos de los propósitos del PEN. Ahora, y así fue motivo de una observación del Ejecutivo, y estamos esperando, hoy es el plazo último que tiene el Ejecutivo para observar, para intentar detener la implementación. ¿Usted confía realmente que el Ejecutivo va a asumir esta posición de observar la norma aprobada por el Congreso de la República?
Con el caso de Sunedu ocurrió lo mismo, se esperó hasta el último momento. Hubiera sido deseable, por supuesto, Claro. que esto hubiera sido hecho con anterioridad, pero tenemos plazo hasta hoy día todavía para que se observe. Yo se lo pregunto Y porque, si no quedan de hecho, en el tema de todavía Sunedu... quedan otras rutas, ¿no? Claro, yo se lo preguntaba porque en el tema de Sunedu, por ejemplo, varios integrantes de la bancada oficialista votaron a favor de esa norma aprobada en el Congreso. En este caso, me parece, si mal no recuerdo, también ha habido una situación, una votación, una participación de la bancada oficialista similar, que podría decir mucho de la posición finalmente que toma el Ejecutivo frente a una norma como esta, como la que estamos conversando, ¿no? Y por eso le preguntaba si confía realmente que esto va a pasar. En este momento no es clara cómo se alinean y todas las bancadas, y sabemos que incluso hay divergencias al interior de cada uno de ellos. Y si no se alcanza el número en el Pleno, me refiero ahora a la de la Sunedu, suficiente, pues podría ser esto paralizado, ¿no? Porque el tiempo que tomaría luego acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo y varias vías legales todavía que quedan para impedir este desmontaje de cosas que ha tomado tanto tiempo construir, es muy largo, y en ese tiempo pues Claro. se desarticulan, digamos, instituciones que ha costado mucho construir, o al revés, se vuelve a la vida instituciones que en este momento deberían estar en reorganización, como el CINEACE, ¿no? Ahora, para la acreditación. Entonces sí, son dos proyectos de ley que ponen en entredicho la posibilidad de alcanzar una educación que realmente forme ciudadanos completos y con capacidad de ejercer sus derechos. Ahora, el Congreso puede finalmente aprobarla por insistencia, ¿no? En ese caso tendría pero que... después de eso todavía, si es que eso ocurriera, ojalá que no sea así, que haya habido oportunidades para reflexionar un poco más, todavía quedan vías legales y... El Tribunal Constitucional. Acciones, también acciones de amparo, sí, varios caminos posibles, con algunos casos que hemos visto, ciudadana. Con la nueva configuración del Tribunal Constitucional, por ejemplo, con el caso, le pongo el caso de la señora congresista Susel Paredes y la decisión que tomó el Tribunal Constitucional. Confía que en este espacio, si es que el Ejecutivo llega a ese nivel en la norma que estamos comentando, podría darle la razón al Ejecutivo, al Congreso. Es un tribunal constitucional bastante conservador, y si no tendríamos, digamos, motivos para estar confiados en que va a refrendar anteriores fallos que ya hicieron respecto a la constitucionalidad de la existencia de regulación para la educación superior, la existencia de la Sunedu, el hecho de que no rompe con la tan mentada y mal llamada autonomía universitaria, porque lo que se está proponiendo no es autonomía, sino una especie de libertinaje donde cualquiera puede ofrecer algo que se llama un certificado o un título universitario. Entonces, veamos pues qué puede suceder, y ojalá que salga la observación que hizo el Ejecutivo a la Sunedu, a lo de la Sunedu, fue muy consistente, y aunque salió a último momento, era bastante convincente. Igual el Congreso, la Comisión de Educación, no parece haberla tomado en cuenta. Esperemos que el Pleno tenga más tiempo para revisarla y opte por no aprobarla. Pero el caso de este último, tenemos un poco más de tiempo también para contemplar otras acciones legales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muy amable. Gracias a usted. A usted. Patricia Rey, vicepresidenta del